la Declaración de los Derechos del Hombre. Y uno podría aquí aproximarse con Locke, ¿no? Donde sugiero leer dos ensayos sobre el gobierno civil, eh, que la legitimidad de ese poder del Estado descansaba sobre la base de la protección de el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la hacienda del individuo, o que el fin supremo y principal de los hombres, entonces aquí entre comillas, el fin supremo y principal de los hombres al unirse en república y someterse a un gobierno es la preservación de sus propiedades. El modelo básico ordinario, entonces el del Estado liberal tradicional, que fue el que nos dio origen a todo el germen de la construcción del concepto de derechos humanos y de su avance y progreso. Ahora, si lo que yo quiero ver es un avance en esas teorías, entonces yo analizo desde Kant que lo que se busca es que la acción del Estado, ¿no? O que la principal directriz de la acción del Estado es el denominado principio general del derecho, según el cual, comillas, una acción es conforme a derecho cuando, según ella, la libertad de arbitrio de cada uno puede conciliarse con la libertad de todos según la ley general, cierro comillas, ¿no? Entonces estoy trabajando ahí la introducción a la teoría del derecho de Kant. Uno podría entender que fruto de ese modelo del contrato social rusoniano, contrato social Jean-Jacques Rousseau, implica que el reconocimiento de los derechos no puede ser un ejercicio excesivamente arbitrario que represente la no conciliación con la libertad o ejercicio de los derechos de los demás. Hay un contrabalance que exige que si yo voy a hacerme reconocer esos derechos, tampoco le puedo imponer a otros unas condiciones que generen una desmejora o una afectación en lo que podrían ser elementos equivalentes. En las últimas décadas, ¿no? Y fruto del gran teórico John Rawls, se ha tratado de establecer, ¿no? Que la persona humana en la relación con su ámbito social y en la definición de los derechos humanos tiene una doble caracterización a partir de facultades morales que constituyen el núcleo de sus atributos como un sujeto libre. La primera facultad es la del sentido de justicia, es decir, la idea de la capacidad de ser razonable, en los términos de John Rawls en el liberalismo político. Y la segunda es la capacidad para albergar una concepción del bien, ¿no? La capacidad de ser racional. Entonces, la razonabilidad, la capacidad de razonabilidad por virtud del sentido de justicia y la capacidad de racionalidad por virtud de la concepción del bien, ¿no? La primera se identifica con la disposición humana para formar parte o para ser parte consciente de un modelo de cooperación social, de respetar ese modelo de cooperación social, de respetar unas reglas de juego y de adecuarse e incorporarse a las mismas. La segunda, por el contrario, ¿no? Es la de proponerse objetivos, ¿no? Entre comillas, perseguir una concepción de lo que consideramos que en la vida vale la pena, cierro comillas, y entre esas dos facultades existe una relación que se establece a partir de lo que es el modelo de asociación política, de tal manera que a los presupuestos individuales se agregan unos presupuestos que son socializables, que son propios de la cooperación, de la colaboración social, que implican que solo se logrará la justicia material en la medida en que esos derechos sean resguardados de manera equivalente o por lo menos balanceada entre las esferas de los diferentes sujetos. Por eso es que Rawls, ¿no? Cuando habla del catálogo de libertades, dice que estas son esenciales para el desarrollo de las capacidades de la persona. Es decir, sobre todo se centra en libertades como la de pensamiento, la de conciencia, la de libre asociación, las físicas, las de integridad, ¿no? Porque ellas son las que van a dotar de legitimidad democrática al sistema y dotando de legitimidad democrática a su vez garantizan un principio de legalidad de todas las actuaciones,
tanto del Estado como de los propios individuos. Entonces, usted mañana cuando salga de su casa en su vehículo y se dirija a una estación de servicio, aquel sujeto que lo va a cerrar en el trayecto y que va a generar una discusión que pueda representar un riesgo para su vida, tendrá que observar unas reglas de juego a la hora de la convivencia pacífica, tendrá que analizar cómo fue su actuación, pero a su vez qué es lo que le resguarda el sistema legal a la hora del ejercicio de sus derechos, que no es un modelo de arbitrariedades plenas, sino un modelo en donde hay que generar una plena equivalencia entre lo razonable y lo racional, de tal manera que a la hora de crear la justicia material todos logren el fin último, que es la protección integral de los derechos humanos. Esta, como muchas de las demás teorías, específicamente hoy en día también tiene una influencia desde el punto de vista de la teoría del Estado social, porque la teoría del Estado social hoy nos invita a una progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos. La teoría del Estado social perfila una imagen de ese sujeto, de esa persona humana que debe ser protegida, ¿no? Que no se agota en unas necesidades básicas, sino que tiene que ser reconocida en un contexto de comunidad, de la interrelación con su comunidad y de cómo para valerse por sí mismo requiere el influjo de su comunidad. Aquí es importante traer al profesor Ernst Tugendhat, quien, siendo uno de los valedores de la teoría del Estado social, ¿no?, en el ámbito de la filosofía política, dice que ese sistema de derechos humanos no puede sostenerse sobre la presunción errada de que la sociedad está conformada por individuos capaces, autónomos y autosuficientes, ¿no?, sino que el concepto de libertad, el concepto de necesidad básica, no puede ser incompatible con el del liberalismo. Entonces, ¿qué debemos buscar armonizar? La libertad negativa y la autonomía. La libertad desde el punto de vista de hasta dónde puedo yo llegar en el ejercicio de mis derechos y qué implica que la concreción de los deberes, de los derechos humanos, se manifieste a partir de deberes de abstención, y por tanto cómo esos deberes de abstención son instrumentos potentes para el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Esta idea también pone de relieve que la situación de carencia de bienes indispensables para subsistir, para ejercer esas libertades en amplios grupos de la sociedad. Entonces usted va a los cordones de miseria del Gran Buenos Aires, a los cordones